nuevo aquí en un nuevo video. Esta vez vamos a tratar de los conjuntos. Nosotros tenemos como conjunto la agrupación de cosas, de elementos. Podemos verlo en toda parte de nuestra vida. Vamos a ver unos ejemplos, los más cotidianos que podemos encontrar. Nosotros ya podemos darnos cuenta que tenemos un taladro, un destornillador, un multímetro, unas gafas de protección y otros destornilladores. Esto es un conjunto y nosotros podemos relacionarlo a alguna actividad, puede ser a construcción, puede ser algún electricista, ¿sí? Podemos ver ese otro conjunto que es una cartuchera, un lapicero, un corrector, un transportador, unas gafas y un cuaderno. Esto ya nos genera otro conjunto. Estos son los elementos que automáticamente nosotros ya estamos clasificando alguna actividad. Eso hace nuestro cerebro siempre. Por ejemplo, acá tenemos otro que son tenedores, cucharas, un plato y un vaso. Esto ya nos puede relacionar a algún desayuno, almuerzo, comida. ¿Sí? Acá tenemos otro que es un cepillo de dientes, un gel, un perfume y un desodorante. Esto puede ser ya algún conjunto de aseo. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta cómo nuestro cerebro ya está clasificando algunos objetos, unos elementos en un conjunto determinado. Acá tenemos una pala, como un jueguito, acá un coso para baño seco, tenemos acá un desparasitante que costó 8.500 y Don Cat. Esto ya nos está relacionando a que es un conjunto para las necesidades de un gato. Aunque el gato nuestro no juegue ni nada de eso, le compramos un coso de juego, ¿sí? Entonces, estos son nuestros conjuntos. Podemos darnos cuenta que sí, nosotros clasificamos estas cosas. Es interesante ver cómo nuestro cerebro hace esto inconscientemente. Ya visto estos conjuntos, nosotros podemos darnos cuenta que nuestro cerebro agrupa cosas, agrupa elementos y los clasifica dependiendo de la actividad. Puede ser para estudiar, para hacer ejercicio, para construir, para enseñar. Hay muchos elementos muchos elementos que hay en nuestra casa y se vuelven unos conjuntos, ¿sí? Que nuestra mente clasifica. Eso es lo que trata este tema. Por eso mismo hay que darnos cuenta que es cotidiano y para eso existen las matemáticas. Ya que tiene otra forma de escribirse en las matemáticas es otro cuento, pero vamos a formalizarlo de la siguiente forma. Para nosotros empezar con nuestro tema de conjuntos tenemos que entender muy bien que los conjuntos tienen una forma de escribirse. Así como el español tiene sus reglas gramaticales y uno entiende muy bien que deben cumplirse, o si no se ve mal, aunque se entiende, pero se ve muy mal y esa no es la regla en que quedamos. Los conjuntos, antiguamente una asociación de matemáticos dejaron unas normas claras con los conjuntos. Primero que nada vamos a ver qué clasificaciones tienen los conjuntos. Podemos darnos cuenta que los conjuntos pueden tener una serie de elementos, pero esos elementos pueden ser o limitados o pueden ser infinitos. Entonces esa va a ser nuestra clasificación de nuestros conjuntos. Nosotros aquí tenemos ya que los conjuntos se pueden clasificar en dos. En conjuntos infinitos y conjuntos finitos. ¿Qué quiere decir infinitos? Que tiene muchos elementos que nunca terminan y que tienen una regla, por decirlo así. Y los conjuntos finitos son los que terminan, que se pueden marcar un comienzo y un final, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo principal. Para eso vamos a empezar nombrando nuestro conjunto. Nosotros empezamos a nombrar nuestro conjunto con una letra mayúscula. Ustedes si escriben un conjunto con letra minúscula, se va a entender, pero se va a ver muy feo. Es como yo, digamos, nombrar un conjunto por acá. El conjunto B es igual a ta. Cuando yo veo esto, es como ver esto. Es como yo ver aiga. Uno entiende lo que está queriendo decir, ¿sí? Pero uno dice, uy, empieza a sangrar el ojo, uy, pues madre, eso está... Me duele la retina, ¿sí? Está mal escrito, pero no lo entiende. Entonces vamos a procurar escribir los conjuntos, a nombrarlos con letras mayúsculas. ¿Cómo empieza el conjunto? Los conjuntos siempre empiezan con una llave, con el signo de agrupación, que es una llave, así. Y empezamos a poner los elementos del conjunto. Acordémonos que los elementos son los que conforman en sí al conjunto. Entonces vamos a poner, digamos, el círculo, un triángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio, y dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Esos son los elementos, pero yo les pregunto, ¿cuántos elementos hay? Uno dirá 5, sí. ¿Y yo cómo separo el elemento del otro? Con una coma, así de simple, separo con una coma, o sea que los conjuntos, así. Esta es una forma de escribir un conjunto. Ya nosotros sabemos que este es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque tiene un comienzo y tiene un final que yo puedo clasificar. Este conjunto tiene 5 elementos
Y esos 5 elementos deben tener alguna relación, porque si está en un conjunto, quiere decir que hay una relación con los elementos, porque no, ahora chiste, digamos, tener un marcador y yo relacionarlo con arroz. No tiene nada que ver, pues no sé si ustedes le encuentran alguna relación, pero deben tener algunas características en relación. ¿Y qué características tiene este conjunto? Que todas son figuras geométricas. Este conjunto que está acá está escrito de una forma muy peculiar. Esta es la forma por extensión. ¿Qué quiere decir extensión? ¿Cómo así? O sea, ¿los conjuntos tienen formas de escribirse? Sí, señor. La forma de extensión es una de las formas que se puede escribir un conjunto. Se escriben los elementos, todos los elementos, y se dan ahí. O sea que la forma de extensión es como una básica, se escriben todos los elementos y ya. Hay otra forma y es por comprensión. Puedo escribir el mismo conjunto A de otra forma sin tener que hacer esto. ¿Cómo? Voy a decir lo siguiente, ya que empezamos con nuestra simbología. Si ustedes no han visto el video de los símbolos matemáticos, les recomiendo que lo vean. Entonces yo voy a decir que el conjunto A es, digamos, P. Voy a decir P. El conjunto A es P. Ya, conjunto A es P. ¿Pero qué es P? Entonces uno empieza a construir. Es P, pero P tiene que tener unas características. Entonces, tal que, o sea, el conjunto A, ¿sí? A es el conjunto P, tal que P sea una figura geométrica. Geométrica. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que el conjunto A es una P, pero la P debe tener una condición. Cada vez que vean esto es condicionar esta cosa que está acá, esta P. P es una figura geométrica. Entonces ahí uno dice, bueno, el conjunto A es de P, ¿sí? Pero P es una figura geométrica. Entonces en ese conjunto puede pertenecer a un círculo. ¿Sí? ¿Cumple con la condición? Sí, el círculo es una figura geométrica. También el triángulo es una figura geométrica. El cuadrado también, el rombo también, el trapecio también. Entonces les estoy dando como una idea, ¿sí? De cómo se escribe un conjunto de forma de comprensión. Esta es una forma nueva de escribir un conjunto, por comprensión. Porque yo tengo que comprender qué es lo que me está queriendo decir esto, ¿sí? Y mire que estamos manejando símbolos. Estamos manejando el tal que... nuestros signos de agrupación, que en este caso la llave se utiliza como para abrir el conjunto. Estas son dos formas de escribir un conjunto. Vamos a ver la tercera. La tercera forma de escribir un conjunto es dibujándolo. Bueno, es muy redundante, no se escribe, se dibuja. Entonces yo dibujo mi conjunto A, ¿sí? De esta forma. Yo puedo dibujarlo así en un círculo, bueno, en cualquier cosa. Y yo dibujo mis elementos acá, o sea, voy a dibujar el círculo, el triángulo, el cuadrado, o eso no es un triángulo, el cuadrado, el rombo y el trapecio, ¿sí? Entonces, esta es otra forma. Estas tres formas son las tres formas de escribir un conjunto. Pero, bueno, dos formas de escribirlo y esta forma es un diagrama. Esta forma se conoce como diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que los conjuntos tienen tres formas de escribirse, manifestarse. La primera es por extensión. Yo escribo todos los elementos tal cual como aparecen. A veces no es tan práctica esa, para eso existe la segunda forma, que es por comprensión. Yo les dejo alguna idea, ¿sí? Un elemento y yo digo que ese elemento debe cumplir una condición para que cumpla, para que pertenezca al conjunto. Y la tercera, que tampoco es tan práctica, pero es muy interesante, es por diagrama de Venn. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre los conjuntos. Podemos darnos que el conjunto M mayúscula es igual a los elementos M, pero deben cumplir una condición, porque eso significa tal que M sea una vocal. En otras palabras, me está diciendo que el conjunto M mayúscula se conforma de vocales, esa es la condición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este conjunto está escrito de forma de comprensión, porque lo estoy haciendo pensar, ¿cuáles son los elementos? Los elementos deben ser una vocal. Si yo les pido que me lo escriban por extensión, o sea, me escriban tal cual cuáles son los elementos, pues uno dirá, bueno, entonces este conjunto puedo escribirlo de la siguiente forma. Si es el conjunto conformado por las vocales de M, tal que M sea una vocal, entonces el conjunto será A, E, I, O y U. Entonces mire que acá les escribí el mismo conjunto escrito ahora por extensión. Y si ustedes quieren hacer la gráfica por el diagrama de Venn, pueden hacerla.
Vamos con este siguiente conjunto, el conjunto J. Dice arroz, papa, frijoles, chicharrón, huevo, patacón, chorizo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, este conjunto debe tener alguna relación, pero yo, ¿dónde lo relaciono? Yo, ¿dónde he visto estos elementos? Si ustedes son acá de Colombia, ustedes saben que esta es la bandeja paisa. O sea, en otras palabras, les estoy dando la receta de qué elementos debe tener una bandeja paisa, cuáles son los elementos que conforman ese conjunto. Si ustedes quieren escribir el conjunto J por comprensión, pues ustedes dicen, pues, nombre una variable, digamos que J sea igual a S, tal que S sea la bandeja paisa, los elementos de la bandeja paisa. Entonces, sí cuadra. Ahora veamos el conjunto N es igual a 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué significan estos puntos? Estos puntos significa que eso sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Sigue con la misma regla. Si ustedes se dan cuenta, ese es el conjunto de los números naturales. O sea que este conjunto que está acá, por clasificado, es un conjunto infinito, porque tiene infinitos elementos. Yo no puedo escribirlos todos, ¿sí? Está por extensión, pero me faltan los elementos. Entonces yo escribo acá los puntos de suspensión, que significa que ahí sigue. Estos conjuntos que están acá son finitos, porque terminan, tienen un límite. También acá el conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros, que tiene el puntico de suspensión, quiere decir que habían elementos antes de este, que sería menos 1, 0, 1, y punto de suspensión, quiere decir que hay elementos más adelante. Si ustedes se dan cuenta, este conjunto es más grande que este, porque habían elementos antes y hay elementos después, acá solamente después. Entonces vamos entendiendo, pero entonces solamente los números son los únicos que pueden escribirse como conjuntos infinitos. No, por ejemplo, miremos P. P es el conjunto R, tal que R sean los planetas que existen. Si ustedes saben, acá tenemos muchos planetas en nuestro sistema solar, pero no sabemos cuántos son porque la galaxia es infinita. O sea que este conjunto P sería un conjunto infinito, ya que existe la Tierra, Marte, Júpiter, y hay más galaxias con más planetas. Y si me dice que P es R, tal que son todos los planetas que existen, entonces no puedo escribirlos todos. O sea que es un conjunto infinito. Y ya para finalizar tenemos nuestro conjunto Q, que dice el conjunto Q es el que tiene A y B pertenecientes a los números enteros. Los números enteros es otro conjunto, o sea que es un conjunto metido en otro conjunto, ¿sí? Porque el conjunto de los números enteros son estos. Tal que, si ustedes se dan cuenta, escrito tal que en diferentes presentaciones, ¿sí? Si ustedes no han visto el video de símbolos matemáticos, les recomiendo que lo vean para que se les facilite. A y B pertenecen a los números enteros tal que C sea igual a AB y B sea diferente de 0. En otras palabras, yo puedo escoger un número, ¿sí? Los elementos de Q deben cumplir una condición, que se puedan escribir con una fracción y que el número de abajo sea diferente de 0. O sea que es toda fracción que se pueda, toda fracción que exista, donde el denominador no puede ser 0. Entonces si yo digo, bueno, si cojo como A menos 1 y B 0, ¿pertenece ese elemento a este conjunto? No, ¿verdad? Porque B es 0. Entonces acá estamos dándonos cuenta cómo se escriben los conjuntos. Este caso es un conjunto, está por comprensión, porque por extensión es bastante largo, porque es infinito este conjunto, igualmente que este y que este. Pero viene una pregunta, ¿hay infinitos más grandes que otros? Aquí tenemos nuestros conjuntos de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Podemos darnos cuenta de algo muy interesante, y es que el conjunto de los números naturales son infinitos. Pero podemos darnos cuenta de algo acá, y es que en los conjuntos de los números enteros, podemos darnos cuenta que está también el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Acá sigue 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es como si el conjunto de los números naturales también estuviera en el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a recordarnos símbolos que son subconjunto propio de y subconjunto de. Podemos darnos cuenta que N es un subconjunto de este, o sea, es un conjunto metido en Z. Y eso se simboliza de la siguiente forma. Yo puedo decir que N es un subconjunto de los conjuntos de los números enteros. Y es verdad, porque está incluido. Ustedes pueden ver que ahí está incluido. Entonces, es un conjunto con infinitos elementos y Z, y N es un conjunto de Z, entonces Z es más grande que N, por lógica, ¿no? Pues porque tiene más elementos. Ya con solamente tener el menos uno más, ya es más grande que N. Entonces, miremos algo, ahí es donde uno dice, o sea que existen infinitos más grandes que otros. Este conjunto Z es más grande que N. Y así podemos hacerlo con el conjunto Q. Podemos darnos cuenta que el conjunto Q cumple una condición, que son todos los números que se pueden escribir como una división. O sea que
El 1 se puede escribir como una adición, sí, todo número se puede escribir como 1. Revisen el video en la recta real. Todo este conjunto Z se puede escribir como 1 y se agregan más elementos, o sea que el conjunto Z, el conjunto Q tiene más elementos que Z y también tiene los elementos de Z. En otras palabras, el conjunto de los números enteros, ¿sí?, es un subconjunto del conjunto de los números racionales. O sea que es más grande este que este, porque está incluido, ¿sí? Es como dibujar circulitos. Vamos a hacerlo por diagrama B. Si yo dibujo el conjunto de los números naturales de esta forma, yo digo 1, 3, 0, 4, 8. Obviamente me faltan más. Por eso es complicado dibujarlo por diagrama B, porque me faltan muchos elementos. Yo sé muy bien que esto está también el conjunto de los números enteros. Los números enteros tienen incluidos a los números naturales, pero si tienen incluidos, entonces ¿cuáles son los que están afuera de este conjunto? Los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Y podemos darnos cuenta que también podemos incluir al conjunto de los números racionales, ¿sí? Porque según esto es verdad, ¿sí? ¿Y cuáles son? Bueno, aparte de tener los enteros, también están los que no tienen una adición exacta, como 1/2, 3/4, menos 5/8, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces podemos darnos cuenta de que sí, a pesar de que el conjunto de los números naturales es infinito, el conjunto de los números enteros es más infinito, por lo que se simboliza que n es un subconjunto de z y z es subconjunto de q. Acá podemos darnos cuenta que los números irracionales están en forma de comprensión, dice que son los elementos x que no pertenecen a q, o sea que no es irracional. Pues este es un elemento más pequeño que q y no está incluido acá, y si no está incluido acá, por obvias razones tampoco está incluido en estos tres, ¿sí? Es muy interesante darnos cuenta cómo sirve esta simbología, pero no se pregunte entonces qué es subconjunto propio. Subconjunto propio es que lo contiene pero no puede ser igual. Ejemplo, yo puedo decir que el conjunto de los números naturales, ¿sí?, también es un subconjunto del mismo, o sea, es subconjunto propio del mismo. Esa es una de las propiedades que tienen los subconjuntos, ¿sí? Él es subconjunto del mismo. Pero yo no puedo decir que es subconjunto propio, yo no puedo decir que n es subconjunto propio de n. Porque ¿qué características debe tener que sea subconjunto propio? Debe ser que no es igual, no es igual. O sea, este le cumple sí, es como esta rayita que es igual, que los dos es subconjunto y también puede ser igual. En cambio, este es subconjunto, pero no puede ser igual. Entonces, esto es mentira. Y cuando algo es mentira, se tacha. O sea, no es subconjunto propio del mismo. Todo subconjunto es subconjunto del mismo, pero subconjunto propio no. Entonces yo puedo decir acá fácilmente que n es subconjunto propio de z. Claro, porque no tiene todos los elementos de z. Yo también puedo decir felizmente que z, conjunto de los números enteros, es un conjunto propio de q, ¿sí? Es una simbología muy importante, muy interesante, porque ahí ya nos estamos metiendo en lo que son operaciones de subconjuntos. Podemos saber que un conjunto es subconjunto de otro, pero pues eso ya lo vemos en otro video. Ojalá hayan entendido muy bien sobre el concepto de conjunto, ¿sí? Hayan entendido la clasificación y las tres formas de escribir un conjunto. Ya con esto, vámonos para nuestro siguiente video. Mírenlo, ahí no hace nada, no juega, no existe. No existimos nosotros. ¿Qué pensará? ¿Será que pensará en comernos?